y en toda temporada debemos adorar su nombre. Y a veces pasamos por situaciones cargados, tal vez pensativos, tal vez qué voy a hacer con mi nueva semana que viene, y venimos cargados de actividades, de trabajo, y de pronto en el tiempo de alabanza no tenemos como esas ganas, como ese sentir de adorarle, pero siempre recordar que le hemos dicho al Señor que en todo tiempo nuestra alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Y cuando nosotros le adoramos y le exaltamos, es una manera de darle gracias al Señor, es una manera de demostrarle nuestra gratitud por todos los favores recibidos. Saben que la alabanza es lo único que tú y yo le podemos dar al Señor cuando empieza y cuando inicia el servicio. Es lo único que podemos darle, nuestra alabanza, nuestros gritos de júbilo, nuestros cánticos, nuestro corazón rendido hacia Él. Es lo único que podemos darle, porque ya a partir de este momento nuestra vida y nuestro corazón quedan en silencio para escuchar y para recibir lo que tiene en nuestra vida. Entonces qué bonito es cuando tú y yo nos disponemos a adorarle, a exaltarle por medio de la alabanza. Mientras tú lo haces, dice su palabra que cuando un pueblo le adora con libertad, cosas maravillosas ocurren. Y a veces venimos con enfermedad, con dolencia, pero cuando usted adora con esa libertad, el Señor de una manera inesperada, con su poder transformador, puede traer sanidad a su vida, puede traer restauración, puede traer solución aún a ese problema que usted ha traído. Por eso, iglesia, yo le invito a que en todo tiempo que estemos adorando el nombre de Dios, olvídese de todo, de sus problemas, de su casa, de lo que dejó allí en casa, de lo que tiene que ir a hacer ahorita al final del servicio, y concéntrese solamente en adorar el nombre de Dios. No permita que hayan distractores, no permita que haya nada que lo distraiga de la presencia del Señor cuando estemos adorando. Vuelvo y repito, es lo único que podemos darle a nuestro Rey. Y durante este mes de octubre hemos estado en una guerra constante, una guerra espiritual constante, y por eso nuestras alabanzas van a ser así, de guerra. Por eso usted tiene que venir preparado para cantar, para adorar el nombre de Dios. Todo este tiempo el enemigo se va a querer levantar en su vida, en su hogar, pero usted debe estar fortalecido, es en la palabra de Dios. Amén. Es en su palabra la que nos reconforta, la que nos alienta, la que nos ayuda a seguir. Y como lo cantábamos, todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual huye en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar nuestros niños, por favor, al salón, bien juiciositos, y vamos a recibir la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Ya saludó a alguien con el que no haya venido? Así, si está lejos, hágale ojitos al menos. Levántele la manito, los de adelante miren hacia atrás y bendiga a esa persona. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios, qué bendición es poder llegar a estos momentos, el momento en el que Dios quiere hablarnos, en el que Dios quiere ministrar a nuestro corazón. Y yo tengo una pregunta: ¿cuántos hemos hecho cosas sin analizar la consecuencia? Usted lo hizo porque quería hacerlo, porque le pareció el momento, pero usted no analizó y no pensó en la consecuencia. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cierto? Y lógicamente eso se hace en lo malo. Cuando se van a hacer algunas cosas malas, algunas cosas que de pronto en ese momento donde queremos accionarnos, hacer eso, uno solamente
quiere vivir el momento. Piensa uno en lo rico por darle un nombre que la puede pasar en ese momento. Pero uno no piensa en las consecuencias. Uno no piensa en el después. El jueves daba yo un ejemplo. Esto le pasa mucho a los jóvenes, a los adolescentes, cuando van al colegio, cuando salen de su casa. ¿Y cuántos cometieron errores, hicieron cosas que no debían de hacer, que aún sin su mamá o sin su papá saber lo que usted estaba haciendo o había hecho, a usted le daba miedo llegar a la casa? ¿Cuántos tuvieron esa leve experiencia en donde usted sabía que lo que había hecho era malo? Y aunque su papá o su mamá no lo habían visto, usted le daba cosita llegar a la casa, porque usted sabía lo que podía pasar. Y uno llegaba a portarse bien. Uno llegaba hasta decir que si le dejaban lavar la loza, lo que a usted no le gustaba hacer en la casa, usted quería llegar a hacerlo porque había algo en su corazón y en su conciencia que lo amenazaba y lo juzgaba. Pero hay otra peor. ¿A cuántos su mamá o su papá o de pronto su jefe sí los pilló? Que los haya visto, usted se dio cuenta que me vieron haciendo esto y usted sabía qué le iba a suceder cuando llegara a la casa. Yo tuve una experiencia, a mí me gustaba mucho jugar billar y pues tristemente esos lugares a veces se encuentran o están ubicados o de tal manera que la gente que pase por fuera pues no saben quién está ahí. En Bogotá la mayoría están en segundos pisos, ¿sí? Entonces pues allá está usted bien, allá la mamá no llega. Pero oh maravilla que abrieron un billar, un primer piso, era una mesita nomás que había ahí en toda la puerta. Yo fumaba y mi mamá no sabía que yo fumaba. Pero ¿cómo es usted entre sus amigos haciendo lo malo? ¿Usted siente miedo? No, usted quiere impresionar y usted lo hacía tranquilo y usted fumaba y se sentía grande y la cerveza y la cosa y la situación y uno no le veía lo malo hasta que un día pasó mi mamá y se quedó parada afuera del billar y yo sentí un ambiente de ¿qué pasó? Y yo con mi cigarrillo y todos me miraban y volteo yo hacia la calle y hago ese día vi yo así la muerte cara a cara. Ahí me di cuenta que lo que estaba haciendo era malo y que esa actitud que yo tenía ahí no era mi actitud. O sea, eso que uno se cree grande y todo eso, ¿por qué no seguía actuando de esa manera? ¿Qué salió a flote? Lo que verdaderamente era yo. Un cobarde, un mentiroso, que hacía cosas a escondidas. Ahora usted, ¿cómo cree que fue mi vida segundo a segundo de ahí en adelante hasta que yo tuviera el valor de llegar a mi casa? Hermano, no volví a ser una carambola. Todos me miraban, se burlaban. Yo no sabía si dejar ese taco ahí y avanzar mi sacrificio rápido. O sea, me voy para la casa y salgo de la palera que me van a dar de una vez. No, pero había algo en uno y ahí empieza uno a recapacitar. Porque lo hice, porque me dejé llevar, y cuando ya es tarde, y escúcheme bien, eso va a pasar en el reino de los cielos. Cuando ya va a ser tarde y uno cree que puede recapacitar allá, ya usted ha ganado lo que se merecía por haber hecho lo bueno o por haber hecho lo malo. Yo sabía que fumar no era bueno. Uno es consciente de lo malo que hace,
Pero hermanos, el ambiente y las cosas a veces nos dominan y nos manipulan. Y por querer agradar a los hombres, a las personas que nos rodean, nos metemos en problemas. No solamente con las personas, sino aún con Dios. Mire Efesios 5:11. Y hemos estado hablando, o el jueves empezamos a hablar de pronto un poco sobre la manera de Satanás actuar, el actuar por medio de sus demonios, de sus principados. Este es un mes que espiritualmente es un poco difícil. Yo lo invito a que tenga cuidado, ¿sí?, de todas las cosas que se puedan presentar en su vida, en su corazón, y no se deje ganar la guerra, no se deje ganar la batalla. Un día estaremos en casa, un día estaremos delante de Dios, y de nada va a servir que de pronto usted y yo digamos allá: ay no, ¿por qué no le hice caso a Dios? ¿O por qué no le hice caso a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hermanos. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si yo, ese día que mi mamá me pilló fumando, si no me hubiera pillado? ¿Cuál hubiera seguido mi vida de ahí en adelante? Seguir fumando y seguir fumando y seguir con esa mala actitud, creyendo que yo era la gran cosa. Mire, desde ese día a mí hasta pena me daba salir a la calle. Mis amigos se iban a burlar, me iban a señalar, etcétera, etcétera. Por eso nosotros, nuestra vida se trata de decisiones. Dígale al que tiene a su lado: nosotros debemos tomar decisiones. De eso se trata su vida. O sea, usted es el que decide si sigue o no sigue tomando, si sigue o no sigue fumando, si sigue o no sigue maldiciendo. Y en esa decisión que usted tome conforme a la palabra, escúcheme bien y dígaselo al que tiene a su lado: Dios te va a respaldar. Si tú tomas decisiones conforme a la palabra, tú tienes el respaldo de Dios en tu vida. No puedes seguir haciendo lo mismo y pretender que Dios va a venir a hacer algo a favor tuyo, si tú no has tomado la decisión de cambiar. Y así pasa en cualquier lugar. El que está en el colegio, en un examen, y tiene un examen y estudia, ¿cómo le va en el examen? Pero si no estudia, ¿qué pretende que en su trabajo, si usted da un buen rendimiento, madruga y cumple órdenes, cómo le va a ir? Pero el que no lo hace, o sea, hermano, todo tiene su consecuencia. Y la palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos dice que es bueno, que es malo, cómo hacer lo bueno, para qué hacer lo bueno. Nos dice no hagan lo malo, pero también nos dice qué es lo malo y por qué no debemos hacerlo. Y si lo hacemos, ¿cuál es la consecuencia? La Biblia no se guarda nada. Pero aún así, hermanos, es triste. Sabemos qué es lo malo. Sabemos por qué no tenemos que hacerlo. Sabemos la consecuencia de si lo hacemos. ¿Y qué es lo triste? Lo hacemos. Como si no nos importara. Como si mi mamá no estuviera afuera mirándome. Escúcheme bien. Dios te está mirando. Eso me confrontó. ¿Por qué? Dios te está mirando. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que tú tienes que pensar qué vas a hacer de aquí a que tengas que llegar delante del Padre. Así como me pasó a mí, yo tenía que pensar qué hacer mientras llegaba a mi casa. ¿Ustedes creen que yo me arrepentí? ¿Por qué cogí ese bendito cigarrillo? ¿Por qué me metí? Mire, todo lo empecé a analizar y llegué a una conclusión. Sencillamente, si yo no hubiera empezado a hacer eso nunca, me hubiera evitado ese y muchos problemas más.
Y así nos pasa, hermanos. ¿Cuántos han empezado a tener prácticas de algo que no se tiene que hacer? Y como les sale bien y nadie los pilló y no tienen consecuencias, ¿qué hacemos? Seguimos. Y la segunda vez no pasó nada y salió como yo quería. ¿Qué volvemos a hacer? Seguimos y seguimos. Y cuando la policía coge al ladrón, ¿qué le pasa al ladrón? Cuando al que es infiel o a la que es infiel su pareja lo pilla, o cuando al que fuma a escondidas su mamá lo pilla, ahí sí pensamos y ahí queremos arrepentirnos. Pero entonces, si lo hacía y era tan normal, entonces ¿por qué se asustó y se preocupó en ese momento? Y ahí es donde tú y yo debemos actuar y pensar en la vida que nosotros estamos llevando delante de la presencia de Dios. Nuestras prácticas, hermanos, van a tener una consecuencia. Mira, tú hoy puedes hacer lo que quieras y no ver las consecuencias. Es más, a veces dicen que nosotros como que pagamos lo que hacemos. Sí, aquí en la tierra como que todo lo que hagamos vamos, no, mira, de pronto al ladrón nunca lo coja la policía, nunca. Pero escúchame bien, ese ladrón un día va a estar delante de la presencia de Dios. Al infiel de pronto la mujer nunca lo pillen, pero ese infiel un día va a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que estamos viviendo un mes que espiritualmente para muchos decimos no pasa nada. Pastor, pero yo toda la vida he celebrado el Halloween. Yo toda la vida, a mí mi mamá siempre me disfrazó y yo nunca, pastor, mire, yo siento que usted me está diciendo mentiras. Hermanos, ¿por qué esa cultura de querer ver las consecuencias de nuestros actos para creer que es verdad? O sea, ¿por qué te tiene que pasar lo malo? ¿Por qué a una persona le tiene que dar sida para entender que ser un adúltero o un fornicario no es correcto? ¿Por qué esperar a ese momento? ¿Qué dice Efesios 5:11? Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y mira, esto es un mandamiento. La Biblia no dice si quieren o si pueden o si les parece o si ustedes sienten en su corazón no hacerlo, no lo hagan. No, es una orden, hermano. ¿Qué dice? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No lo hagan. Hay un mandamiento en la Biblia que es que tú y yo debemos perdonar a nuestro prójimo. ¿Cuántos saben que nosotros debemos perdonar? ¿Cierto? Ahora, ¿para cuántos es fácil? O perdonar o pedir perdón. Y usted siente que, y usted dice, pues es que no me nace en mi corazón. La pregunta es, ¿a quién le nace ir a acercarse a la persona que lo ha ofendido a decirle, hey, perdóname, yo quiero estar bien contigo? ¿A quién le nace eso? Uno obedece porque somos espirituales, pero uno por allá su carne. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, se viven tiempos donde nosotros debemos tener cuidado de no dejarnos contagiar de las cosas del mundo. Pastor, pero es que, un ejemplo, la Navidad. La Navidad dicen que es una fiesta pagana, que es una fiesta del diablo. ¿Por qué dicen eso? No, porque los impíos la celebran, porque los no cristianos la celebran. No, que ellos lo hagan de una mala manera es otra cosa. Porque ¿a qué punta la Navidad? Al nacimiento de nuestro Salvador.
Ahora, no es que nosotros debemos celebrar el Halloween de una manera correcta, porque eso del Halloween sí no tiene absolutamente nada que ver con las cosas de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso sí no tiene nada. Ay, no, celebrémoslo correctamente. Hay líderes que dicen, no, pues que los niños se disfracen y se vengan para la iglesia. No, hermanos, pues déjenlos que salgan. Entonces no podemos tampoco pretender acomodar las cosas a nuestra manera para que la iglesia se sienta cómoda. ¿Qué empieza este versículo? Y no participéis. No se puede hacer ninguna relación entre la luz y las tinieblas. No se puede tener ninguna relación entre lo bueno y lo malo, entre las cosas de Dios y las cosas del diablo. Nosotros debemos crear una brecha entre lo malo y lo bueno. Así lo malo parezca muy rico. Porque escúchenme bien, el área sexual es algo que si uno no se cuida, eso le puede ganar la batalla. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento la carne se deleita. ¡Ay, tan rico! Y el infiel o la infiel sale diciendo, gracias a Dios no me pilló mi esposo o mi esposa. Entonces eso a la carne es agradable. Pero aunque es agradable, hermanos, sabemos que es un pecado. No debemos participar. Pues no podemos confundir las cosas, no las podemos mezclar. No, pastor, pues es que ya no salimos a pedir dulces, pero yo en mi casa hago una reunioncita, invito a los niños y les doy unos dulcecitos. ¡No! No queramos nosotros. No, pastor, es que estaba bonita la secretaria, solo fue un besito. No, pastor, ¿y será que la puedo invitar a salir a comer allí? Es que al menos para decirle que no. Que no. Y hay muchos cristianos, muchas congregaciones en donde queremos, bueno, pues sí, el pastor dijo, pero es que yo no le veo nada de malo. Hermano, si tú no le ves nada de malo al pecado, debes examinar tu vida y tu corazón. Porque nosotros, el mismo rechazo que tuvo el Padre hacia el pecado cuando Jesús estuvo lleno de pecado, ¿qué hizo el Padre con Jesús? Lo abandonó. Eso mismo debemos sentir nosotros por el pecado. Rechazarlo al 100%. Entonces no puede haber ninguna relación. No caben excusas, ni cuentos, ni nada. Pastor, es que, mire, y tenemos tantas excusas. ¿A cuántos les gustan las excusas? Se las voy a poner más fácil. ¿A cuántos les gusta que les den excusas? Ay, pero es que. Ay, pero es que, pastor, pero es que estoy cansado, pero es que si no, pastor, pero es que si no lo hacía, pastor, pero es que si no, pero es que, es más, escucha uno cristianos orando con el pero delante de Dios. Señor, pero es que tú sabes que si no aceptaba, si no me tomaba esas 37 cervezas, mi jefe me echaba. Ay. Y las excusas. Y Dios conoce mi corazón, que yo lo hice por mi trabajo. Y así muchas cosas más. Que quieren mezclar y tienen excusas. Escúchame bien, ahí en Facebook y en YouTube hay un mensaje sobre las excusas. Y las excusas son eso, excusas. Porque si fuera algo lógico, no sería una excusa. Y hay gente que se quiere excusar sin que le pregunten. Un ejemplo, no vino a culto hace 8 días. Y llega, ay, pastor, es que hace 8 días. ¿No? ¿Y quién le preguntó?
allá usted y Dios. Y se escucha feo, pero esa es, o sea, hermano, queremos las excusas para satisfacer nuestro pecado, para lavarnos las manos. La Biblia dice en Lucas 11:23, el que no está con Cristo está contra Él. ¿Cuántos? Mire, hace poco tuve un sueño y de lo único que me acuerdo del sueño es de la parte buena. Y era que yo era el comandante de un grupo élite militar. Y ahí va el pastor Albeiro con sus Pero yo le decía a mi esposa, lo único que me acuerdo era que era en la guerra como victoria tras victoria, y ganábamos y vencíamos, pero yo iba adelante. Iban bien dirigidos. Pero no eran soldados por ahí, cualquier soldadito. Y ahí íbamos, enfrentándonos a cosas y a situaciones. Y nosotros debemos mirar y analizar nuestras vidas cuando enfrentamos situaciones. ¿Por qué las tenemos que enfrentar? ¿Cuánto ha analizado el problema cuando lo tiene al frente? Usted, cuando le ha dado gripa, que es como lo más común, ¿usted analiza por qué le dio? Nosotros en la casa decimos, no, vino fulano y tenía una tos, ahorita nos va a dar a todos. ¿Cuántos lo han meditado así? No, ese serenito que cogimos de allá hasta acá, no, eso mañana amanecemos con tos. Y uno analiza las cosas, y eso debe hacer el por qué, el para qué. Entonces Cristo nos habla que el que con Cristo no está, está contra Él. Y tú no puedes estar en contra de lo que Dios quiere hacer, no puedes estar en contra de sus mandamientos, porque las consecuencias son obvias. El que con Cristo no recoge, dice la Biblia, esparce, esparrama. Entonces imagínate, tú aceptarías en tu equipo de trabajo, o si tú fueras un soldado, así como en mi sueño, alguien que fuera en contra de tus órdenes, alguien que hiciera cosas en donde tu equipo de trabajo corriera peligro. Mire, en el ejército, los que prestan servicio, los que hemos prestado servicio, uno lo mandan para el monte y a uno le toca tener mucho cuidado. No puede hacer ruido, no se puede fumar un cigarrillo, usted no puede ir a prender ni un radiecito, porque ese botoncito rojo a la 1 de la mañana, yo no sé a cuántos kilómetros podía verlo el enemigo. Ahora que usted le dé una orden a alguien de su equipo de trabajo, hey, recuerden que no se puede prender cosas que nos detecten en la noche, y ahí va el desobediente. Prendió cuando la bala 5.56 en la frente. ¿Por qué? Por desobediente. Pero no solamente vive él las consecuencias, sino que pone a vivir consecuencias a todo el equipo, porque delata su ubicación, etcétera, etcétera. Es por eso las reglas. ¿Cuál es la regla aquí? Si nosotros habláramos militarmente en el manual, en el decálogo que nos está dando el Señor, ¿qué dice? Que no participemos. El que participe tiene unas consecuencias, y aún su familia, sus hijos pueden tener consecuencias por la desobediencia. Ese no participar nos habla de dos maneras. De una manera directa, o sea, con conocimiento de causa, y de una manera indirecta, cuando usted dice, no, es que ¿a cuántos los han llevado engañados a alguna situación? Que usted dice, no, vamos, lo invito a tal cosa, y usted llega allá y, ay, ¿a dónde me trajo? Pero aún así,
usted en ese momento tiene la oportunidad de decir, no, yo aquí no voy. De pronto entre las amigas, ay, vamos, me acompaña allí, que voy a ir a hacer una consulta con una amiga. Ay, vamos. Resulta que la dichosa amiga era una bruja, a que le leyera la mano, las cartas, el tinto, el chocolate, la almojábana, el guineo, a que le leyera. Y ahí va la amiga inocente, de una manera indirecta. ¿Qué tiene que hacer usted en ese momento cuando usted se dé cuenta qué es lo que están haciendo? No, qué pena con usted, pero por aquí que es bien derecho. Irse. Pero ¿qué pasa con la persona que invitan con conocimiento de causa? Es que mi amiga es bruja. Claro que no se utiliza ese término, ¿cierto? ¿Cuál es el término bonito? Adivina. Vamos, que tengo una amiga que predice el futuro. Vamos, y un lugar oscuro allá de tinieblas. Y antes le dice, no, venga, ven. Y ella, sabiendo a dónde la están invitando, va. Eso tiene sus consecuencias. Entonces, ese participar, usted debe analizarlo de dos maneras, directa o indirecta. Pero también debe mirar si lo hizo tiempo pasado o si teniendo el conocimiento usted lo ha hecho. Ay, yo ayer fui. Bueno, hay que pedir perdón. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Mire, si usted se graba el mandamiento y está dispuesto a obedecerlo, me doy por bien servido. ¿Cuál es el mandamiento? No participar. No participar de estas obras. Estas obras, cuando se habla de obras, escúchenme bien, viene implícito lo espiritual en donde no se ve. ¿Alguno se ha comido un pan relleno de algo? Donde usted va a la panadería y pregunta, ¿esto de qué viene? Y usted lo compra con fe en que tiene adentro lo que le están diciendo, pero usted no lo ve. Entonces muchas de estas obras traen escondido lo que no se ve. Es redundante, pero no muestran la realidad. Usted, obras se ve. ¿Cuántos han visto el edificio de aquí de la esquina? El edificio se ve, pero ¿cuántos saben un poquito de construcción, de cómo va por dentro? O sea, cuando no estaba pañetado, cuando no estaba enchapado, ¿cómo se veía eso? No muy agradable. Se necesitan los acabados. Entonces, estas obras de las que nos está hablando aquí, nosotros debemos tener en cuenta que en su interior es donde está la verdadera esencia. Usted no compra el pan por ser pan. Usted compró el pan por lo que dijeron que tenía adentro. Porque eso es lo que usted quiere comer, el quesito, el bocadillo, el jamón. Porque si usted quisiera un pan, no pregunta y compra un pan. Eso usted está mostrando. Entonces a ti y a mí nos tiene que interesar. Y tú tienes que analizar, hermanos. Cualquier cosa que vayas a hacer, analiza la consecuencia. ¿Qué pasa si me como esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si voy a tal lugar? ¿Qué me puede pasar? Nada. Mire, usted lo disfraza de angelito, le compra una calabacita y lo saca. No pasa nada, yo llevo toda mi vida haciéndolo. Y escúcheme bien, viven enfermos, viven de una manera, pero el diablo no les permite ver las consecuencias. El diablo los tiene cegados, totalmente cegados, para no ver la consecuencia de esas acciones. Entonces, esas obras es una realidad física que afecta lo espiritual con consecuencias en todas las áreas.
Mire, hermano, usted no sabe por dónde va a llegar la maldición por participar en esas cosas. Brujería, hechicería, rezos, conjuros, mire, hasta maldecir a alguien, hermanos. Mire, esta mañana yo estaba orando y el Señor me traía a memoria algo, alguien, un grupo de personas en donde una vez alguien de aquí le envió un devocional a alguien. A esa persona que le enviaron el devocional no es cristiano, no se congrega, no quiere nada que tenga que ver con Dios. Cuando escuchó el devocional, ¿cuántos se han sentido aludidos con el devocional? Que usted diga, ay, ¿será que el pastor me vio? Que usted diga, ay, pastor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Esta persona que escuchó el devocional le manda un audio a la persona que se congrega aquí, maldiciendo ¿a quién? Al pastor. Es que ese pastor. La persona me contó, uy, pastor, qué pena con usted. Le dije, no le dele pena con esa persona, porque abren su boca sin analizar las consecuencias. No porque sea albeiro, sino que la Biblia dice que el que se meta con alguno de ustedes, ¿con quién se mete? Con Dios. Por eso Dios en la Biblia no nos da permiso de vengarnos nosotros. Dios dice, mía es la venganza. Entonces yo digo, bueno, Señor, en tus manos, pero ten misericordia. Una de mis oraciones es: ten misericordia, Señor, de Pepito, de Pepita, del que sea en su manera de vivir. Señor, ten misericordia de nosotros. Eso pasó hace tiempitos. Y eso hubo ahí una discusión, una situación, que porque ese pastor no sé qué, que porque ese pastor si sé cuántas, esto, yo. Y ahora hace poco recibí una noticia que esa persona se va a morir, pero no de muerte natural, no por estar viejito ya que cumplió sus 80 o 90 y tantos, sino por consecuencias de su estilo de vida. Y yo lo único que le dije es: Señor, ten misericordia. A mí eso no me alegró, porque yo podía decir: sí, Señor, muy bien, gracias por hacerme justicia, y voy a darles el testimonio para que ninguno se meta conmigo. No, hermanos, así no tienen que funcionar las cosas de Dios. Tú y yo debemos funcionar por amor. Díganle al que tiene a su lado: funcione por amor a Dios, y no ahí con miedo y con, ay, ¿qué me va a pasar? Entonces, obras materiales, físicas, palpables, que tienen una consecuencia espiritual. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Pero dice: no participéis de las obras infructuosas. Infructuosas. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo debemos dar fruto. Dice la Biblia que Dios manda en todo lugar a que todos los hombres se arrepientan, pero también dice que el Señor espera que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, que debemos dar fruto y que ese fruto debe permanecer. O sea que cada una de nuestras obras debemos analizarlas si dan fruto que glorifique a Dios, o si son obras, ¿qué es lo contrario de dar fruto? Infructuosas. O sea, obras que no sirven de nada. Entonces la pregunta es: el que celebra el Halloween, ¿cuál es su fruto, su recompensa, lo bueno que puede recibir o hacer delante de Dios? O aún para sus hijos, ¿qué es lo bueno? Cuando usted se va para el parque con sus hijos, o lleva a su novia, a su esposa a almorzar, a comer, usted recibe, hay un fruto ahí.
comimos, la pasamos bien, qué bendición, no hicimos nada malo, no tuvimos que tomar ni nada y compartimos tiempo en familia o con la pareja y eso glorifica el nombre del Señor. Pero usted fue y le compró el disfraz más feo porque ese es el pan de hoy. O sea, ya no buscan el disfraz de Winnie Pooh, ya no buscan el disfraz de mariposita, ya no buscan el disfraz de angelito. ¿De qué buscan los disfraces? Los más feos, los peores. Sí, los buscan. Entonces, eso, si usted pregunta, ¿qué gana una persona? Ahora que son bien caros los disfraces. Usted fue y sacó 120,000 pesos y lo disfrazó y le tomó foto y la subió al Facebook con su calabaza. Ay, gloria a Dios por la noche que pasamos, escriben. Pregunta, ¿cuál es el fruto de eso? De esa noche, de ese tiempo, de ese gasto de dinero. ¿Qué ganaron? Ay, pastor, pero es que a los niños les gusta y los niños son felices. Lléveselo para un parque, llévelo a cine, llévelo allá a Kangoo Park. Él tiene mucha plata para gastar en un disfraz, llévelo y gástele por allá. Que corra, que salte, que la piscina de pelotas, llévelo a la playa. O sea, ¿por qué precisamente queremos divertirnos con el diablo? ¿Por qué precisamente? Ahora las personas, no, es que ustedes son exagerados. Yo hago una pregunta. Si yo nunca saco a mi esposa a pasear o a almorzar, a mi familia, yo estoy seguro que yo tengo una consecuencia. Nuestra relación se va a enfriar. Y de pronto alguien va y la ve y le dice: hey, chiquilla, te invito a salir. Ay, mi esposo no me saca. ¿Sí ven las consecuencias? O sea, toda obra, hágala o no la haga, tiene una consecuencia. Y yo creo que de pronto ella se va a empezar a fijar en otro. Que yo no le diga a ella nunca: uy, ¿cómo está linda? Yo esta mañana estaba sentado así. Voy a contar mi intimidad. Así. Y ella estaba ahí. Yo creo que todas tienen su espejo en su casa. ¿Sí? ¿Sí tienen ese que les dice la verdad? Ahí estaba ella. Pero pues estaba en pijama. De un momento a otro yo así volteé a mirar y la veo yo así vestida y yo: ¡wow, mi amor! Mire, hermano, si yo no se lo digo, otro se lo dice. Y el no decírselo, claro que yo no sé usted cómo trata a su esposa, pero yo les he dicho, a veces yo le digo: mi amor, es que estás que te pudres de lo buena. Y bueno, por ahí pasan los halagos. Estás como la voluntad de Dios, dicen algunos. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Aleluya. Se puso roja la pastora. Pero hermano, si uno no hace eso con su esposa, eso va a traer consecuencias. Ahora, dígame una sola consecuencia que pueda tener una persona por no celebrar el Halloween. ¿Qué puede perder? ¿En qué problema se puede meter? ¿Qué situación se le puede presentar si se queda en su casa haciendo una comidita o algo? No participar de... ¿Qué se pierde? Nada, hermano, al contrario. Porque las personas quieren buscarle, no, pero es que mi hijo, hay mamás o papás que dicen: es que si no lo saco mi hijo se pone bravo. Pues que se enoje. Tiene las dos opciones. ¿Cuáles son? Seguir bravo y volverse a contentar. ¿Se han escuchado el video, el meme ahí en Facebook? Es que van a hacer una fiesta los amigos del colegio. ¿Cómo es? Que dice que si me deja ir, no, usted no va. Pero es que todos van a ir, no, usted no es todos.
¿Que me va a frustrar? Pues frústrese. Hermanos, y Dios es así con nosotros. ¿Usted cree que Dios nos da opciones para que nosotros violemos sus mandamientos? De decir, bueno, tranquilo, vaya y el domingo que vaya a culto arreglamos. No, hermanos. No participéis. Y esas obras infructuosas son malas en sí mismas. Son obras estériles que si usted las analiza, ¿qué consecuencias tiene drogarse? Alguien que me hable de algo bueno que tenga drogarse. Algo bueno que tenga tomar o emborracharse. Algo bueno que tenga ser infiel. De ir a donde el brujo, al hechicero, algo bueno. Ay, no, pero es que me dice si me quiere o no. No, pues él se lo puede demostrar. Es que la señora tiene el ojo así negro reventado. Y voy a ir a donde el brujo, a donde la divina, a que me diga si mi esposo me quiere. Y tiene el ojo así y el labio así, de la golpiza que le dio. Mire, hermanos, la ignorancia es necia. O sea, ¿qué más quiere usted saber? ¿Qué necesita para usted darse cuenta que uno, no tiene que ir a donde el brujo, y dos, que no la quiere? Esas obras infructuosas en sí mismas son estériles, no dan fruto que glorifique el nombre de Dios. No dan un fruto que le agrade a Dios, que quiera recibir el Señor. ¿Qué puede perder la persona si no participa de eso? Nada. Al contrario, puede tener la satisfacción en su corazón que le está agradando al Señor. En cuanto a las cosas de Dios y para la gloria de Dios, sí debemos estar pendientes en las obras que producen un fruto que le agradan a Él. Hay muchas cosas. O sea, yo sigo, y a mí esto, de pronto del tema de diciembre del 24, que hablan del nacimiento de Cristo, que dicen que la fiesta de la Navidad es pagana, que es diabólica, que no, que porque afuera toman, se emborrachan y hacen. Es más, usted pasa por prostíbulos donde encuentra letreros grandes en el 24 de diciembre que dicen: ven a celebrar la Navidad con nosotros. O sea, vengan a celebrar el nacimiento de Cristo con nosotros en un prostíbulo. Yo espero que ningún cristiano se deje llevar por eso. ¿Cómo lo celebran ellos? De una manera incorrecta. Pero la Biblia a mí me muestra que cuando Cristo iba a nacer, los pastores se gozaron, alabaron, adoraron. ¿Por qué? Porque había nacido el Mesías, porque había nacido el Salvador del mundo. ¿Será que eso no merece que nosotros glorifiquemos su nombre? Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo lo hace el mundo? No, hermanos, de la manera correcta. Ahora, no espere que sea 24 de diciembre. Hoy estamos glorificando el nombre de Cristo. Y todos los días lo vamos a hacer. Entonces, estas obras no tienen provecho para las necesidades espirituales. Nada, no hay ningún beneficio. Usted puede mirar cualquier persona que practique estas cosas, que viva en pecado, y pregúntele cuál es su fruto, cuál es su provecho. O sea, ¿de qué le ha servido vivir como vive y hacer lo que hace? ¿Cuál es lo que el 31 de octubre, al final del día, qué consiguieron? ¿Cuál es el resultado? Ninguno. Es más, es triste ver, hermanos, cómo las personas son conscientes
de que los niños se están perdiendo, de que los niños se desaparecen. Y aún en las redes sociales vemos los testimonios de los mismos satanistas, de lo que hacen, de lo que practican, y aún a eso, mire, no le obedecen a Dios. Porque los cristianos son exagerados, porque no falta el cristiano que diga no pasó nada y yo voy a celebrar Halloween. No le hacen caso a Dios. Y ven los videos y ven todo eso que es una realidad, hermanos, y aún tampoco hacen caso a eso. Entonces nosotros debemos despertar y reaccionar. Estas obras dice que son infructuosas, pero ¿de dónde son? De las tinieblas. Las tinieblas. Cuando se habla de tinieblas, se habla de falta de luz, se habla de oscuridad. Y bíblicamente se habla que las tinieblas es un reino de oscuridad. ¿Por qué? Por lo que se hace y se practica. Por eso se habla del reino de las tinieblas. Es por lo que se practica, es oscuridad. Trae muerte en sí mismo. Lo que se hace en lo oculto. Y por eso la palabra de Dios dice que Jesús es la luz del mundo. O sea que es lo contrario. Ahora, si usted es sabio e inteligente y usted vaya y busque, escudriñe, mire las redes sociales, investigue la procedencia de toda esta fiesta pagana. Sí, eso viene por allá de Europa, de unos sacerdotes satánicos que pensaban que si matamos este oso o este perro o este gato y me coloco esa piel encima, me disfrazo, yo voy a recibir el poder de ese animal. Ahora, cuando un niño se disfraza de perrito, ¿cómo empieza a actuar? ¿Cierto? Es lo más lógico, que de lo que lo disfracen, de eso empiece a actuar, porque empieza a personificar eso. Y de ahí sale la cultura. Estos sacerdotes, los celtas, se llamaban, de Europa, por allá no sé de dónde, empezaron a tener esas prácticas. Y les quitaban las pieles a los animales, se disfrazaban con esas pieles y se iban de casa en casa. Tienen que darnos algo de su propiedad, darnos mercado. Si sabían que era una familia hacendada y tenían económicamente, tenían que darles. Y como ellos eran reconocidos como sacerdotes satánicos, si esa familia o esa casa a donde ellos llegaban no les daban lo que ellos les pedían, ellos lanzaban una maldición sobre ellos. Los maldecían, quemaban sus casas, secuestraban sus hijos, se llevaban a sus hijas para violarlas, para hacer. Entonces esa cultura, mire cómo se convirtió en una fiesta. Pero escúcheme bien, eso se sigue haciendo. En algunos países lo llaman el Día de los Muertos. Adoran al Dios de la muerte, pero quieren camuflarlo en una... O sea, mire, es triste, ¿no? ¿Ha escuchado el término carne de cañón? Que indirectamente lo utilizan a usted para esos fines malévolos. Bueno, los satanistas utilizan al mundo entero como carne de cañón. Todos están participando de los rituales, de los sacrificios, de los derramamientos de sangre que se hacen. Y ahí van los niños disfrazados haciendo lo mismo que estos sacerdotes, estos celtas hacían. ¿Cómo piden los dulces? Que si no me dan, que les rompen un vidrio, que les rompen la nariz. O sea, es inofensivo. Mientras tanto, ese 31 a las 12 de la noche, hermano, cualquier cantidad de perversiones se están realizando.
Y aún la Biblia lo dice, en el versículo 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El drogadicto dice, pero es que yo no le veo nada malo. Entonces, ¿por qué lo hace en secreto? ¿Por qué lo hace a escondidas si no tiene nada malo? Y así hay muchas cosas que las personas quieren pelear. Entonces, esas obras son de las tinieblas, se practican en lo oculto, no tienen un fruto en sí mismas. Por eso yo los invito, usted va a hacer algo, analice, bueno, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Se va a ir a tomar? Diga, bueno, ¿y qué gano con ponerme a tomar? ¿Me voy a emborrachar? ¿Voy a pelear con mi esposa? O si es la esposa la borracha, voy a pelear con mi esposo y vamos a tener dificultades, mañana me va a hacer falta el dinerito. Porque es que el borracho, yo fui borracho y yo defendía mi borrachera. Yo decía, pero es que yo no le estoy haciendo mal a nadie. Sí, le estaba haciendo mal a mi familia, a mi vida y ofendiendo a Dios. Eso pasa cuando ya somos espirituales y analizamos las obras que hacemos y que practicamos. Entonces, no debemos practicarlas, sino debemos reprenderlas. Esta palabra reprenderlas proviene de la palabra reprensión. ¿Alguno de ustedes ha recibido una reprensión en algún momento? ¿De su jefe? ¿De su esposo? ¿De su esposa? ¿De su pastor? Una reprensión. Ahora, la pregunta es, ¿la reprensión es buena o es mala? ¿En qué momento nos reprenden? ¿Cuándo hacemos algo malo? Entonces, ¿qué es lo que reprendemos? Las obras que son malas. Usted no puede ir a reprender a alguien que viene juicioso a culto. El jefe no puede reprender a alguien a un empleado que llega puntual, cumple con sus labores, se pone su uniforme, su overol correctamente, se va a la hora que tiene que ir cumpliendo. ¿Será que el jefe lo va a reprender? Oiga, ¿usted por qué es tan puntual? Lo voy a despedir. Le voy a bajar el sueldo por rendir tanto. No, viene la reprensión a lo que no es correcto, a esas obras infructuosas que necesitamos sacarlas. Pero esto de reprenderlas, reprensión, habla que nosotros debemos comprobar, tener convencimiento y haber juzgado eso. O sea, casi que yo les podría decir, no se traguen entero lo que les estoy diciendo. Analícelo. Analice esa fiesta usted, para que usted pueda dar una reprensión. No vamos a participar. O sea, cuando viene la reprensión es porque su jefe quiere que lo que usted está haciendo mal lo corrija. Empiece a llegar temprano, o deje de llegar tomado, o deje de esconderse para no dar el rendimiento, o deje de irse antes de la hora que tiene que salir, o de pronto no está utilizando el overol correctamente. Entonces viene la reprensión de parte de Dios para que nos corrijamos. Pero esa reprensión viene con un conocimiento de causa. Es porque ya el jefe, el esposo, la esposa vio, pilló, se dio cuenta. Entonces Dios quiere que tú y yo nos corrijamos. Él quiere que tú y yo no volvamos a practicar esta fiesta, que no tengamos nada que ver con esto. ¿Saben cómo es esto? Mujeres, es como cuando se habla de la ex. ¿Cuántos han escuchado hablar de la ex o del ex? ¿Cuántos quieren que su esposo o su esposa tenga algo que ver con la ex? ¿Alguno?
Que le diga, "No, mi amor, es que voy a ir a donde mi ex un momento, ya vengo". ¿Qué? ¿Alguno? Es como si usted le dijera a Dios, Señor, voy a ir a pedir dulces. ¿Qué? El Señor te dice, no tienes nada que tenga que ver con tu ex allá en el mundo, con lo que practicabas, con lo que hacías. No tienes nada. Y más si la ex o el ex son bien tremendos. Si usted sabe que algo puede pasar, porque si ya todo está arreglado, bueno, igual hay que guardar distancias. Debemos tener cuidado. Entonces, no me gusta porque yo sé que por ahí el ex, ay, ¿qué tal le haga ojitos? ¿Cierto? Entonces yo no quiero que ella tenga nada que ver con él. No quiero. Imagine que me llegara mi esposa a decirme, mire, es que él me invitó a comer y me llevó. No, yo eso no lo quiero. Entonces, de la misma manera es que Dios quiere. El ex es nuestra vieja manera de vivir, de hacer las cosas, hermano, como para tener aquí una interpretación, un ejemplo. No tengamos nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué tenemos que hacerla? Reprenderlas, rechazarlas. Pero escúchame bien, esto pasa y esto sucede cuando tú y yo estamos convencidos que verdaderamente eso no le agrada a Dios. Si tú no estás convencido y si tú eres de esas personas que dicen, no, pero el pastor es bien exagerado, tú nunca vas a reprender esas obras y vas a seguir participando. Y hay cosas, hermanos, que están en la palabra de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado. Yo me meto ahí en esa colada, que nos han predicado cosas que nos molestan y en el momento decimos, yo pienso que eso no tengo que obedecerlo. O decimos por allá en el corazón, no, yo eso no lo voy a hacer, para mí. No, ¿qué tal? A mí cuando me hablaron del perdón la primera vez, yo hubiera tenido un revólver, mato a ese pastor. Porque era algo, o sea, hablan del perdón y ¿qué es lo primero que se nos pasa por el frente? Las personas que nos ofendieron. Y eso uno lo ve como, tengo que ir a humillarme. Entonces yo en mi corazón decía, no tengo por qué hacerlo. ¿Quién me va a obligar a mí? ¿Quién? A ver. Y pues el Señor me decía, nadie. Tú tienes que obedecer por amor. O sea que tú y yo debemos entender que nosotros no participamos de esas obras infructuosas, sino que más bien las reprendemos cuando entendemos. ¿Sabe cuándo yo pedí perdón? Cuando lo entendí. ¿Sabe cuándo perdoné? Cuando lo entendí, cuando yo analicé espiritualmente si me beneficiaba, si no me beneficiaba, si le agradaba a Dios o no le agradaba a Dios. ¿Y saben qué momento fue eso? ¿Y cómo sucedió? Por medio de la palabra. ¿Cuántos han leído en Mateo que la Biblia dice que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona a ti? Yo pensé que tenía la salvación ganada hasta ese momento. Y yo dije, o sea que Dios no me ha perdonado. Y empecé yo a analizarla. Yo dije, o sea, si yo quiero entrar al cielo, ¿qué tengo que hacer? Perdonar e ir a pedir perdón. Entonces yo empecé a analizar las obras. Recibí la reprensión de parte de Dios. Y vi que perdonar y pedir perdón me beneficiaba, era un fruto que a Dios le agradaba. Entonces, ¿qué hice yo? Si verdaderamente yo quería entrar al reino de los cielos y agradarle a Dios, ¿qué tenía que hacer? ¿Seguir peleando conmigo? ¿Seguir ahí cuestionando y de pronto buscando a ver quién me hallaba la razón? Porque eso pasa.
Y va uno, venga, ¿usted qué piensa de que uno tenga que pedir perdón? Y va y da con el que no debe dar. No, pues yo hace 30 años tengo por ahí una pelea casada con una vecina. Y a mí Dios me ha bendecido así. Y yo no le voy a ir a pedir perdón. No, eso no, Dios entiende. Y cuando estés allá al frente del Señor y te diga, no puedes entrar, ¿te acuerdas de tu vecina? Tú no la perdonaste. Y el Señor te va a dar la Biblia y dice, busque ahí Mateo 18, creo que es donde está, que si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar, dice el Señor. ¿Por qué queremos que Dios haga algo con nosotros que nosotros no queremos hacer con los demás? ¿Por qué pretendemos eso? ¿Cómo se llama eso? En la costa le llaman ser carón. Claro, ¿cómo pretendo yo? Mire, hay gente que insulta y cuando usted le devuelve el insulto, ¡ay, respéteme! A mí no me trate así. Hombre, pero... ¿y el que es bueno para cobrar? Y pretendemos, hermanos. O sea, yo pretendo que Dios me perdone, pero no quiero perdonar al que me... ¿Por qué quiero que Dios haga misericordia conmigo si yo no estoy dando de lo que quiero que Dios me dé? Entonces, cuando tú, mira, diezmar, ofrendar, perdonar, arrepentirse, orar, escudriñar la palabra, santificarse, son cosas buenas. Son obras que dan fruto agradable al Señor. Esas obras tú las tienes que analizar. ¿Me benefician sí o no? Ahora tú debes entender algo, cualquier cosa que venga de la boca de Dios son bendiciones para nuestras vidas. Pero tú también coge las obras malas: tomar, fumar, mentir, engañar, adulterar, fornicar, la brujería, la hechicería, la idolatría. Coge todas esas obras, todo lo malo, y analízalas. ¿Qué provecho tiene? ¿Qué de bueno hay para mi vida? Entonces tú, al analizarlas, el Espíritu Santo redarguye tu vida y tu corazón. Yo digo sinceramente, ya estas obras de las tinieblas en mi hogar están reprendidas totalmente. Porque la reprensión está en las dos. ¿Cuántos han reprendido algo de que es rechazarlo totalmente? ¿Por qué? Porque usted entiende que eso no le agrada al Señor. Y usted reprende eso y ya no más, esto no más en mi vida, esto no más en mi familia, esto no más en mi corazón. Ya no vamos a realizar esto. Y de pronto a veces mis hijos, pero mi amor, ¿por qué? Entonces yo les doy el análisis que hemos sacado bíblicamente. Le digo, porque la palabra de Dios nos enseña esto. Pero papi, entonces yo le digo, o sea, si dejamos de hacer esto, ¿qué perdemos? ¿Qué es la consecuencia si dejamos de tener estas prácticas? Y analizamos y, oiga, de verdad no pasa nada. ¿Qué pierde alguien que deja de tomar? Al contrario, la platica le va a alcanzar. Ya no va a volver a saber de guayabos. Va a estar bien con su familia y va a gozar de una mejor salud, entre otras. El que se deja de drogar, cuando dejamos de maldecir, todas esas cosas empiezan a traer las bendiciones a nuestra vida. Dejar de practicar, dejar de hacer las obras infructuosas que no tienen fruto en sí mismas. Al contrario, lo único que traen es muerte. Muerte. Muerte en sí mismas. Mis hermanos, el Señor ha hablado
Ahora, esto no es solo para el mes de octubre. Esto es para todos los días de su vida. Siempre que a usted se le presente una oportunidad en su trabajo, en sus estudios, en su barrio, con sus vecinos, porque a veces inocentemente vienen a invitarnos a una cerveza. Ay, una para la sed, una en donde todos lo están viendo y usted no le ve lo malo, escúcheme bien, y al otro día todos están, no dicen el pastor se tomó una porque es que estaba haciendo un calor tremendo. Ayer el pastor estaba tomando, lo vimos emborracharse. ¿Eso por qué? Porque usted no vio si daba o no daba un buen fruto esa acción. Entonces tú y yo debemos analizar, hermano, nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantar. Hermano, uno dice una frase, a mí me pasa, yo debo tener cuidado con mis palabras. Porque yo hablo con muchas personas que dicen, ay pastor, pero es que usted en el culto dijo tal cosa. Sí, vaya y escuche el mensaje completo. Vaya, escuche el mensaje completo para que entienda qué fue lo que quise decir. Yo le doy gracias a Dios porque ni en Facebook ni en YouTube, como no tengo muchos seguidores, nunca han cogido un video mío para quitarle 2 o 3 minuticos y subirlo de que mire la herejía que dice este pastor. Sí, porque eso hacen. Entonces no miramos de qué estaba hablando en todo su mensaje para saber por qué dijo lo que dijo, por qué enseñó lo que enseñó, y nos quedamos con, uy, ese pastor se volvió un hereje. Entonces yo, gloria a Dios por mis 3 seguidores. ¿Cuántos van a comprobar las obras de hoy en adelante? Todo lo que hagamos, colóquese sobre sus pies. Ahora hay que tener cuidado. El versículo 12 dice que vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. ¿Cuántos han hecho cosas en secreto, cosas malas? Ahora, ¿cuántos han hecho cosas buenas en secreto? También, de pronto darle una sorpresa a alguien para celebrar su cumpleaños, algo, uno lo hace en secreto. ¿Sí? Pero cuando se está haciendo lo malo en secreto, la persona, como debe analizar sus obras, debe hacerse la pregunta, ¿y por qué estoy haciendo esto en secreto? Sabiendo que Dios me está viendo. O sea, ¿de quién se está escondiendo? Si ya lo están viendo, eso que está haciendo, Dios te va a llamar a cuentas por eso. No nos podemos esconder de Dios. Amén. Cierre sus ojos. Padre poderoso, tú eres bueno, tú eres glorioso, tú eres el